pero sí creo que tenemos legitimidad para plantearles que esto sea atendido de manera urgente. Urgente en el sentido que la Administración de Justicia está inmersa en una grave crisis. Son 34 distritos judiciales en el país. No solamente es el Distrito Judicial del Callao. El propio Víctor Prado Saldarriaga, que ha estado presente aquí en horas de la tarde, lo ha dicho. Son 14 distritos judiciales que están en esa misma circunstancia. Ya no solamente son un grupo de vocales supremos, estamos hablando del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. O sea, hablamos de una grave crisis del sistema de justicia. Y tenemos que reaccionar, ser proactivos, pero más aún, ser pertinentes. Miren, yo he encontrado, porque no es de mi gestión, 4 proyectos de ley que han sido trabajados por especialistas. Me estoy refiriendo al Código Procesal Civil, al Código Procesal Constitucional, a la nueva Ley de Sociedades Mercantiles y a la nueva Ley de Procesos Contenciosos Administrativos. Los hemos prepublicado y yo espero que en el más corto plazo sean puestos a consideración de esta comisión. Pero me queda la inquietud y se la traslado, señor presidente, ¿no? Existe una propuesta de Código Penal hace 5 años. Fue al Pleno, regresó, fue al Pleno, regresó, y así estamos en idas y vueltas. Si hablamos de una respuesta integral, actualizar, modernizar y optimizar los contenidos y alcances de normas de tal relevancia como son los códigos, tenemos que conjugar esfuerzos, concertar criterios para ser más expeditivos y ágiles en la aprobación de este tipo de normas. He hecho una revisión, señor presidente, de una serie de iniciativas que también nos ha trasladado el propio presidente del Poder Judicial. El Poder Judicial ha planteado iniciativas legales que también deben ser atendidas con el carácter de urgente. Me planteaba el congresista Villavicencio del expediente judicial electrónico o digital. Hay avances al interior del Poder Judicial, pero también hay grandes contenidos muy eficaces en cuanto a su aplicación futura en el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. He estado hace poco en la ciudad de Arequipa y funciona muy bien en el tema de violencia familiar la llamada interoperabilidad. Tengo entendido que aquí en el Congreso al respecto hay 2 proyectos de ley, uno presentado por la congresista Aramayo y otra por la congresista Ana María Choquehuanca, que obviamente permite agilidad, la inmersión en procesos informáticos, mayor rapidez, pero sobre todo optimizar los tiempos y optimizar la administración de justicia. Entonces, yo me libero esta suerte de ideas para que tengamos un enfoque integral. Somos conscientes que si hoy día estamos sustentando 7 proyectos, o sea, no es suficiente, consideramos que es insuficiente, pero tenemos que empezar por algo. Y justamente este algo es darle una atención prioritaria, se caben las circunstancias, a este tipo de iniciativas legislativas. Y yo, por ejemplo, y les comento en voz alta, ¿no? He recogido en esta propuesta de acuerdos de emergencia que ha adoptado el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial está reclamando para sí que hayan elecciones universales para sus órganos de gobierno. O sea, que ya no solamente sean corporativos y por instancia, sino que todos los jueces participen. Están proponiendo ellos, por ejemplo, de que se homogenice, tal igual como es para el Ministerio Público, que el cargo de un presidente de Poder Judicial dure no 2, sino 3 años. Se está proponiendo, y eso está recogido en el Siracus de hace 15 años atrás, ¿no? ¿Por qué no hacemos que la Corte Suprema se convierta en una Corte de casación, más no de instancia? ¿Sabe cuántos magistrados tiene hoy en día la Corte Suprema a nivel de vocalías supremas? 45 magistrados supremos. Y el 70% provisionales. ¿A qué responde esa realidad? Y es más, ¿cómo es que se ha permitido esa cruda realidad? Entonces, del diagnóstico pasemos a la respuesta. Y justamente lo que estamos proponiéndoles a ustedes son iniciativas que deben sumarse a un todo. Y ese todo debe integrarse con las propuestas que seguramente tiene pendiente de agendarse en esta comisión. Las propuestas que hemos alcanzado tienen el carácter de ley. Obviamente no podemos entrar a nivel de detalle. Muchos de sus ejes temáticos tendrán que ser abordados específicamente a través de sus leyes reglamentarias. Lo segundo es que las propuestas están sujetas a un debate, a un escrutinio del Parlamento en particular. O sea, tiene que contrastarse, tiene que deliberarse y obviamente tiene que mejorarse. Nosotros estamos haciendo uso de una iniciativa legislativa y ponemos a consideración de esta comisión nuestra mejor predisposición democrática de poder atender con criterios de urgencia a una crisis en la que está inmersa la Administración de Justicia. Un tema suelto a lo que decía el congresista Horacio Pacori, en lo que respecta a la justicia intercultural. Sí,
la mejor administración de justicia no solamente son las rondas, sino también la justicia de paz. Pero también está, por no decir excluida, desatendida. Hace menos de 2 semanas el propio Tribunal Constitucional ha emitido un fallo respecto a la justicia intercultural que tiene la condición de precedente vinculante, es decir, fuerza de ley. Sería importante revisarla porque de una u otra manera también está dando un marco normativo ante la ausencia de una ley que pudiera regularla. Presidente, permítame con toda la consideración que dé pase al señor viceministro para que responda puntualmente a algunas precisiones y luego retomo yo el debate. Sí, por supuesto. Adelante, viceministro. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas, señoras congresistas. Sí, efectivamente, algunos alcances para efectos de compartir con la comisión en relación a las preguntas que se han formulado. Así como el señor ministro ha detallado los últimos acontecimientos que han dado origen a las propuestas del Poder Ejecutivo, compartimos con la comisión para efectos de que ustedes, como legisladores, puedan valorar el siguiente hecho. Que es un hecho histórico y que es bueno porque en realidad en materia de reforma de la justicia en el Perú se ha escrito muy poco y eso se puede comprobar fácilmente buscando en las bibliotecas y en las fuentes bibliográficas. Pero de lo poco que se ha escrito y además de la experiencia oral de algunos expertos y la experiencia propia acumulada en el Ministerio de Justicia, obviamente se pueden sacar algunas conclusiones. Mucho se habla acerca, señor presidente, del Seriajus y efectivamente el Seriajus elaboró un conjunto de propuestas técnicas con coparticipación de todas las instituciones del sistema, pero poco se habla que el Seriajus fue una reacción a un contexto similar al que se vivía o que se vive actualmente. Tanto es así que el año 2002, el Seriajus presentó sus propuestas el 2003, el 2002 el Consejo Transitorio del Poder Judicial elaboró un informe que si ustedes tienen a bien podrían oficiar al Poder Judicial porque no lo hemos podido encontrar, pero sí teníamos acceso, digamos, de manera personal, yo porque me interesan los temas de reforma judicial, todo el contexto y las descripciones de los actos que actualmente podemos advertir en los videos y en los audios están descritos en ese informe del Consejo Transitorio del año 2002, las redes que operaban. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque frente a la reacción del diagnóstico del Consejo Transitorio, presidido en esa época por el doctor Ortiz Bernardini, ya juez jubilado de la Corte Suprema, la reacción fue el Seriajus. Pasó un tiempo, se produjo un acto de corrupción de un magistrado supremo provisional, y frente a esa reacción, frente a ese acto concreto, los propios magistrados del Poder Judicial se declararon emergencia y formaron comisiones de reestructuración el año 2006. Y luego de un tiempo tenemos los audios del 2018. Entonces, lo que les quiero mencionar y a partir del Ministerio de Justicia es compartir la experiencia que estamos ante fenómenos cíclicos, ante manifestaciones de algo que se produce recurrentemente, porque justamente el modelo que funciona históricamente en el sistema es el mismo. Y de ahí que pase a realizar una breve diferenciación entre lo que actualmente existe en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en relación a lo que se propone en el proyecto de la autoridad de control. Actualmente, ¿qué se tiene en el sistema judicial? Dispersión de atribuciones. Y eso es fácilmente detectable revisando el SPIG. ¿Qué se propone? Unidad, ¿no? De forma tal que la autoridad pueda conocer de todas las infracciones, salvo obviamente el tema de destitución, que es competencia del CNM, salvo que se modifique esa regla. Segundo, sus atribuciones son limitadas. Basta comparar las atribuciones del actual órgano de control con las atribuciones que se están proponiendo en el órgano. Por ejemplo, en cuanto a las acciones preliminares, la elaboración de mapas de riesgo, el expediente electrónico de control y la supervisión de los supernumerarios, que es un tema de directa repercusión en los actos de corrupción actuales. Tercero, no cuenta con policía especializada adscrita. Eso se nos ha informado oficialmente. Cuarto, el modo de reacción del órgano de control actualmente es un modo básicamente reactivo. Lo que se propone es que sea preventivo, que justamente se anticipe a este tipo de situaciones con la finalidad de que no se produzcan. Quinto, el propio Poder Judicial se autocontrola y los resultados ya los conocemos.
Más bien de lo que se trata es, y el acto que se está postulando es que confiemos en que un experto efectivamente en el tema pueda, con su experticia, desarrollar actividades de prevención de la corrupción. Sexto, el gran foco, señores magistrados, señores congresistas, perdón, el gran foco de el órgano de control nacional y distrital se encamina a dos actos: el maltrato al público y al retardo. El 90 o 80% de las actividades de control se enfocan en esas dos actividades. El gran foco, sin perder estas dos actividades que se está encaminando a la nueva autoridad, tiene que ver justamente con los mapas de riesgo de corrupción y justamente con tratar de prevenir estos elementos que estamos viendo en los medios de comunicación. Y finalmente, el alcance que se ha mencionado en esta mesa. El órgano de control actualmente está organizado como una oficina distrital. Se proponen oficinas regionales justamente con la finalidad que exista esta diversificación y esta agilidad en las actividades de prevención, teniendo en cuenta que los distritos judiciales son bastante pequeños. Se preguntaba también, señores congresistas, en relación a qué se podría hacer en materia de transparencia y acceso a la información y el tema del uso de tecnología. Actualmente se viene impulsando, venimos impulsando en el Ministerio de Justicia, junto con la cooperación internacional, el tema del expediente judicial electrónico y con el Poder Judicial. Este es un proyecto sumamente importante que estamos tratando de impulsarlo fuertemente porque efectivamente esto va a redundar en los valores que usted ha mencionado. Además, cabe señalar, señores congresistas, que en el tema de transparencia y acceso a la información no se ha presentado una propuesta aislada. El Poder Ejecutivo ha presentado un abanico de propuestas que todas influyen en lo mismo: la transparencia como antídoto anticorrupción. Históricamente en el Perú nunca ha habido una supervisión a el sistema de justicia. Nadie sabe, y eso sí está comprobado, cuáles son los niveles de transparencia y de opacidad objetivamente en relación a cada una de las instituciones del sistema. Por eso es que se propone, uno de los proyectos es que se incorpore la obligación, en primer lugar. En segundo lugar, se acaba de aprobar, digamos, en el marco del Poder Ejecutivo, poder presentar en el más breve tiempo posible un proyecto que pueda justamente realizar esa función que se ha presentado en este proyecto de ley para incorporar el título en la ley de transparencia. Poder supervisar a través de un sistema y una autoridad de transparencia reforzada el título que se les está proponiendo. Y finalmente, obviamente, modificar las normas de transparencia y acceso a la información. Y finalmente, señores congresistas, se preguntaba, ¿por qué CEPLAN? Porque CEPLAN es un OTE, un organismo técnico especializado que conforme al decreto legislativo 1088 es el organismo que rige el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y en el marco de su planificación, este organismo tiene actualmente, por ejemplo, su última actividad la ha realizado el 27 de julio del 2018, un conjunto de diálogos regionales levantando un conjunto de información que obviamente no será información total, pero sí es información útil con la finalidad de poder tener elementos a nivel nacional acerca de la situación de la justicia y de la realidad en las localidades. Obviamente este es un insumo, porque otro elemento valioso también para la generación de políticas tiene que ver con la otra pregunta que los señores congresistas han formulado. ¿Quiénes integrarían el Consejo Técnico? Justamente las universidades, hay universidades que tienen líneas de trabajo y de investigación en acceso a la justicia y formación y capacitación de los auxiliares y los cuadros en el poder, en el sistema de justicia, y además líneas de investigación claras que podrían colaborar y que actualmente están alejadas del sistema. Y además hay clínicas, cuando se preguntaba específicamente quién, de último tiempo hay clínicas jurídicas especializadas en diversos ámbitos del desarrollo del derecho que pueden tener mucho aporte en justamente construir este conocimiento compartido y especializado de cara a la modernización del sistema. Y finalmente, para no abundar en el tiempo, ¿qué podría hacer este consejo este consejo para la reforma del sistema de justicia si mañana fuera creado? No se inventaría trabajo. Podría ser, primero, lo que mencionaba el congresista Pacori, acceso a la justicia. Efectivamente, hay una gran deuda en relación a las relaciones entre el derecho consuetudinario con el sistema del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ahí hay un gran eje de acción que podría canalizarse a través de esta instancia. En segundo lugar,
el expediente judicial electrónico, que es interinstitucional y que requiere del más alto apoyo a nivel político para que pueda implementarse. En tercer lugar, la gran problemática que está en la exposición de motivos de los proyectos de los jueces supernumerarios y de los fiscales provinciales no titulares, que este es un gran problema. Incluso ustedes pueden revisar de los medios de comunicación cómo la presidenta actual de la Corte del Callao ha señalado que uno de los graves problemas de la gestión del anterior presidente involucrado en actos de corrupción justamente ha sido la designación arbitraria de los jueces supernumerarios en ese distrito judicial. En cuarto lugar, ¿cuál es el modelo de Corte Suprema? Que es un tema histórico que ha sido debatido a nivel del Perú. Y en quinto lugar, proyectos interinstitucionales para acercar la justicia, como el gran proyecto histórico que fue abandonado de cómo acercar la justicia a través de los juzgados de paz letrados en comisarías, que fue un proyecto antiguo. Es decir, trabajos y proyectos hay. De lo que se trata es más bien que este Consejo para la Justicia puede efectivamente reimpulsar e impulsar continuamente los proyectos y las ideas que trascienden a las instituciones y trascienden el corto plazo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, viceministro. Tiene el uso de la palabra. No. Bueno, habiendo ya concluido la exposición del señor ministro Vicente Ceballos, igualmente el señor viceministro, quiero agradecer sobre todo la participación de todos los señores congresistas que se encuentran presentes, ya que es sobre todo una responsabilidad que tenemos para poder sacar adelante esta reforma del sistema de justicia que el país requiere. Agradezco a todos los presentes. Sí, congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, señor presidente, solamente una vez más quiero dejar constancia, y que eso puede dar fe el señor ministro presente, el interés de la bancada de Fuerza Popular de llevar adelante estas propuestas legislativas que ha presentado el Ejecutivo, y estamos solamente los de Fuerza Popular y nos acompaña el colega Pacori, también estaba el congresista Mulder. Lamentamos y extrañamos la ausencia de los congresistas los congresistas oficialistas, que seguramente creen que estar en un set de televisión es más importante de venir a cumplir su labor como miembros de esta comisión. Solamente eso, presidente, y como ya va a levantar la sesión, solamente quería decirle que como este cuadro de la que nos ha presentado de reuniones, tengo varias observaciones en sus invitados. Me imagino que esto va a tener que ser aprobado por los miembros para que usted recién pueda tomar la decisión de invitarles. No hay derecho de que aquellos que fueron parte de, brindaron asesoramiento a estas empresas corruptas Odebrecht, puedan venir acá a darnos lecciones de reforma judicial. Gracias, presidente. Bueno, señora congresista, justamente con respecto a la programación de la mesa de trabajo, lo vimos al inicio de la sesión. No habría ningún problema en todo caso de coordinar. Lo que se trata aquí es de poder, sobre todo, todos trabajar en una sola dirección, que es sacar adelante la reforma del sistema de justicia y política, sobre todo en los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, señores congresistas, la participación del señor ministro, del señor viceministro, saludar la presencia de todo el equipo que lo acompaña, siendo las 18:20 del día martes 4 de septiembre, se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, acaba de levantarse la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, donde se presentó el presidente del Poder Judicial y también el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ambos han dado su opinión en el primer caso sobre los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de justicia en nuestro país, y en el segundo caso el ministro del sector pues sustentó dichos proyectos de ley, señalando pues que debe de gozar con plena autonomía funcional y también con transparencia y también cierta autonomía económica para aplicar pues estas reformas que se requieren según lo planteado. Bien, y a esta hora de la tarde